Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de bioquímica de La Rioja del año 2024, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta dice: represente el ciclo de Bohr-Haber para el cloruro de sodio y señale la dependencia de la energía reticular con respecto a la carga de los iones y al radio de los mismos. Bueno, aquí tenéis el ciclo de Bohr-Haber. El sodio parte de su estado natural como sólido, se sublima hasta sodio gaseoso y se le arranca un electrón para convertirlo en sodio positivo. Medio mol de cloro, necesitamos solamente un átomo. Se disocia para obtener un átomo de cloro gaseoso y capta un electrón para transformarse en cloro negativo. Estos iones se atraen y forman la red cristalina. En el proceso se desprende una energía conocida como energía reticular o energía de red. Esa energía va a depender de la carga y del radio de los iones que se unen para formar la red cristalina. Cuanto mayor sea el valor de las cargas, con más fuerza se atraen y mayor energía se desprende. Cuanto más pequeños sean, más se pueden acercar y por lo tanto también se desprende más energía. Apartado B dice: dados dos átomos con la siguiente configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p3, es decir, el nitrógeno, y B, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En el enunciado original del examen venía 2p5, pero parece evidente que es un error. ¿Qué molécula se formará favorablemente? AB3 o AB4. Pues evidentemente AB3, porque el nitrógeno necesita compartir 3 electrones para completar el octete, mientras que el cloro solamente necesita compartir 1. Por lo tanto, necesitamos 3 átomos de cloro por cada átomo de nitrógeno. La fórmula sería NCl3. Y I justifique la geometría de la molécula formada y su polaridad. Bueno, esta es la configuración de Lewis o de Lewis, como queráis. Y vemos que tiene 4 pares de electrones alrededor del nitrógeno. Por lo tanto, se separan lo máximo posible para formar una geometría electrónica tetraédrica con ángulos de 109,5 grados aproximadamente. Pero, como uno de estos pares es no enlazante, solamente hay 3 pares enlazantes, la geometría molecular es trigonal, piramidal trigonal, con ángulos algo inferiores a 109,5 grados por la repulsión de este par de electrones no enlazantes. Pero como veis aquí, los momentos dipolares de los enlaces carbono-cloro no se van a anular entre sí y por ello la molécula es polar. Para el siguiente equilibrio químico, yodo, hidrógeno, yoduro de hidrógeno, la constante de equilibrio K(C) es igual a 55,2 a una temperatura de 698 K. Introducimos 14 gramos de yodo, que habrá que pasar a moles, 2 gramos de hidrógeno a moles y 28 gramos de yoduro de hidrógeno a moles, en un recipiente de 15 litros que habrá que tener en cuenta para calcular las concentraciones. La reacción se desplazará hacia la formación de productos o de reactivos. Razones su respuesta. Bueno, lo que tenemos que calcular es el cociente de reacción, que se calcula con las concentraciones de las diferentes sustancias de los productos y reactivos, pero no en la posición de equilibrio, sino en una posición determinada, en este caso la inicial. Lo conocemos todo. Bueno, hemos calculado los moles inicialmente, los dividimos por el volumen y obtenemos 0,872, que como veis es un valor inferior a K(C). Cuando el cociente es menor que la constante, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Por lo tanto, aquí se va a desplazar hacia los productos. ¿De acuerdo? B. Calcule las concentraciones de las 3 sustancias al alcanzar el equilibrio cuando se calienta a esa temperatura 120 gramos de yoduro de hidrógeno, que habrá que pasar a moles, en un recipiente de 20 litros. Bueno, este es el problema ya más normal de equilibrio químico. Tenemos 0 moles, 0 y 0,94 que he calculado aquí. Los moles que me quedarán en equilibrio serán X y 0,94 menos 2X. ¿Por qué menos 2X? Delante de la X siempre aparece el coeficiente estequiométrico de la sustancia. Aquí lo que decimos es que por cada 2X moles de yoduro de hidrógeno que reaccionen, se forman X moles de hidrógeno y X moles de yodo. Tener en cuenta que ese fallo que yo he cometido al principio de hacer el problema es muy importante. Posiblemente podrían poner en este apartado un 0. Así que, cuidadín. Bueno, pues K(C), que conocemos el valor, concentraciones de productos y reactivos, sus coeficientes estequiométricos elevados, y la concentración de yoduro de hidrógeno será 0,94 menos 2X dividido por el volumen y al cuadrado. Concentración de yodo y de hidrógeno vale lo mismo. Moles partido volumen. 20 se puede eliminar y me queda esto de aquí. Si yo desarrollo el cuadrado del binomio,
me quedará una ecuación de segundo grado y bueno, es un poco tedioso. ¿Qué podemos hacer? Raíz cuadrada y raíz cuadrada. Y aquí me quedaría una ecuación de primer grado. Despejo la X y obtengo un valor de 0,1. Por lo tanto, concentración de yodo y de hidrógeno. X, es decir, 0,1 entre 20, 0,005 molar. Concentración de yoduro de hidrógeno, 0,94 menos 2 por X partido 20, 0,037 molar. Nos piden calcular el valor de K sub P, pero esto sí es verdad que es una chorrada. Fijaros que el número de moles gaseosos a la izquierda y a la derecha en los reactivos y los productos es el mismo. Por lo tanto, K sub P es igual que K sub C. Fijaros que aquí delta N valdría 0. RT elevado a 0 es 1 y por lo tanto K sub P igual a K sub C, igual a 55,2. Seguimos. Dada la pila electroquímica, magnesio, plata, etcétera, esa que veis ahí. Fijaros que siempre ponemos a la izquierda la oxidación y a la derecha la reducción. Ajuste la reacción química en forma iónica de la reacción que ocurre en la pila. Como decimos, se está oxidando el magnesio 2 positivo, y se está reduciendo la plata positiva a plata metálica. Evidentemente me hacen falta 2 moles de plata positiva para que capten 2 electrones y se contrarrestan con los 2 que ceden en la oxidación el magnesio. Potencial de reducción de la plata 0,80 y potencial de oxidación del magnesio será 2,36. Fijaros que esto es el potencial de reducción y por lo tanto hay que cambiarle el signo. Potencial total 2,36 más 0,80, 3,16 voltios. Hay que calcular la energía libre. Delta G, que es igual a menos NF E sub 0, siendo N el número de electrones transferidos, 2, F el Faraday que nos dan, y el potencial que lo acabamos de calcular. Nos da un valor de 6,1 por 10 elevado a 5 julios por mol. El valor de delta G se suele indicar en julios partido mol, a no ser de que lo calculemos la delta G de una reacción con los valores de delta H y delta S, en fin, con esta ecuación, siempre julios por mol. C. Dibujo un esquema de la pila indicando todos los elementos necesarios y la polaridad de los electrodos. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Magnesio que se oxida, la plata que se reduce, el puente salino, el amperímetro, los electrones que vienen por aquí, ánodo oxidación negativo, cátodo reducción positivo. Seguimos pues. Se prepara una disolución de 250 ml mediante la dilución de 2,5 ml de una disolución de ácido nítrico, 0,1 molar en el agua necesaria para llegar hasta dicho volumen. Calcule el pH de esta nueva disolución. Yo podría calcular la concentración de la inicial y luego dividirla por 10. Pero bueno, he optado por otra forma. He calculado el número de moles en la disolución concentrada, molaridad por volumen. Y ahora podemos calcular la concentración de iones hidróneo en la diluida, que será igual a los moles partido volumen. Los moles ya lo hemos calculado. Y el volumen ahora no será 0,0025, sino que será 0,25 litros. Me da un valor de 10 elevado a menos 3 molar. El pH menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo, 3. Disolución ácida entre 0 y 7 normalmente. B. Concentración necesaria de ácido metanoico para que una disolución tenga el mismo pH que la disolución del apartado A. Bueno, pues la concentración de ion hidróneo será la misma. Este es el equilibrio de disociación del ácido metanoico. La constante, que me dicen que es 10 elevado a menos 3,68, fijaros, bueno, no me dicen eso exactamente. Me dan el valor de P sub K, 3,68. K sub A será igual a 10 elevado a menos 3,68. Concentración de ion hidróneo al cuadrado, concentración del ácido inicial menos la concentración de ion hidróneo. Despejo C, sustituyo, calculo y obtengo. Ya digo que teniendo en cuenta que la concentración de iones hidróneo es la misma que en el apartado A, por lo tanto es igual a 10 elevado a menos 3. Me da un valor de 5,79 por 10 elevado a menos 3 molar. C. Volumen necesario de ácido metanoico comercial de concentración tal y densidad tal para preparar 500 ml de una disolución de pH igual a 3. Es decir, de esta concentración. Bueno, pues la masa de ácido puro en las disoluciones de ácido comercial y la de pH igual a 3 es la misma.
Primero calculamos la masa de ácido puro, que hay los 500 mililitros de disolución de pH igual a 3. Masa de ácido, la disolución de pH igual a 3 será igual a molaridad por volumen por la masa molar. Molaridad, que ya la sabíamos, por el volumen, medio litro, por la masa molar 46, del ácido metanoico. 0,133. Bueno, pues ahora ya la masa de ácido será también en la disolución diluida de 0,133 gramos. Masa de la disolución 0,133, 0,85, utilizamos el porcentaje, nos da la masa de disolución 0,156 y a partir de aquí podemos calcular el volumen. Sabemos la densidad, sabemos la masa de la disolución y obtenemos 0,13 mililitros. Bueno, 5. Identifique y nombre correctamente un isómero de cadena del compuesto este de aquí. Este de aquí es el 1, 2, 3, 4, 5. Es el pen-1-eno. Pues si es de cadena, en vez de poner una cadena de 5, ponemos una de 4 con un grupo metilo enganchado. Por ejemplo, el 3-metil-but-1-eno. Y un isómero de posición del compuesto este de aquí, dietil éter. Si es de posición, pues ponemos 3 carbonos a la izquierda y 1 a la derecha. Metil-propil-éter. Un isómero de función de este ácido, del ácido acético, ácido etanoico. Podemos poner un éster, que podría ser el metanoato de metilo. Y un isómero espacial geométrico del compuesto este de aquí, que es el cis-but-2-eno. Pues podemos poner el trans-but-2-eno. 6. Teoría. Voy muy rápido. Razón en función del tipo de enlace que presenta la siguiente especie, la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Fluoruro de potasio es soluble en agua. Verdadero. Sustancias iónicas se disuelven en agua. B. El aluminio no conduce la electricidad y es un mal conductor térmico. Falso. Los metales, como el aluminio, conducen la electricidad y son buenos conductores térmicos. C. El metano tiene un punto de fusión más alto que el amoníaco. Falso. En el metano solamente se dan fuerzas de Van der Waals, mientras que el amoníaco se dan puentes de hidrógeno. Enlace más fuerte y por lo tanto punto de ebullición y fusión más alto. D. Los sólidos de red covalente, como el diamante, presentan un punto de fusión muy alto, verdadero. Los átomos están unidos mediante enlaces covalentes que son muy fuertes y requieren mucha energía para romperlos. Seguimos. La velocidad de reacción a una temperatura de 298 K de la descomposición del pentaóxido de nitrógeno, N2 y N3, se duplica al duplicar la concentración inicial de N2O5. Si se duplica la velocidad al duplicar la concentración, es que aquí hay uno, ¿no? Es decir, que el orden de reacción es 1, el orden parcial y el orden total, puesto que solamente hay un reactivo. Determine la expresión de la ecuación de velocidad, esta de aquí. Si se introducen 7 gramos de N2O5 en un recipiente de 1,5 litros, esto lo hacen para que calculemos la molaridad, la velocidad de reacción es esta de aquí. Determine la constante velocidad y sus unidades. Bueno, pues me están dando la velocidad y puedo calcular la concentración. Así que despejo la constante, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 3,58 por 10 elevado a menos 4 segundos menos 1. Recordar que las unidades de la velocidad siempre son moles, litro menos 1, segundo menos 1, y que las unidades de la concentración siempre son moles, litro menos 1. C. Si en esas mismas condiciones se introducen 10 gramos de N2O5, es decir, entiendo que en vez de 7 gramos se introducen 10, indique razonadamente cómo variará la constante de velocidad. Aquí estoy. La constante de velocidad no cambia, puesto que no cambia la temperatura. Y la velocidad de la reacción inicial. Fijaros que la velocidad depende de la concentración. Si en vez de haber 7 gramos hay 10 gramos, la concentración será 10 partido 7 veces superior y por lo tanto la velocidad también será 10 partido 7 veces superior. Aquí lo demostramos matemáticamente, lo cual yo creo que es una chorrada, que no hace falta. Pero bueno, aquí lo tenéis con palabras y aquí con números. 8. Dada la siguiente reacción química, otro equilibrio, nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco. Deduzca razonadamente la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Cuando se alcanza el equilibrio químico para cualquier proporción inicial de gases, la concentración de amoníaco es siempre el doble que la de nitrógeno. Falsísimo.
La concentración relativa entre una sustancia y otra pues va a depender de las concentraciones iniciales y de la constante, claro. B. A temperatura constante, el equilibrio se desplazará hacia la formación de producto cuando se aumenta la presión. Si se aumenta la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya menos moles gaseosos para disminuir la presión. En este caso hacia la derecha y por lo tanto correcta. Verdadero. C. Cuando se alcanza el equilibrio químico, la K sub C disminuye a la mitad cuando se añada al sistema el doble de nitrógeno. No. La constante depende de la temperatura. D. Sabiendo que la reacción directa es exotérmica, el equilibrio se desplazará hacia la formación de reactivos cuando calentemos el sistema. Si es exotérmica, al aumentar la temperatura, se desplaza hacia donde absorbe calor, es decir, hacia donde sea endotérmica, es decir, hacia los reactivos. Por lo tanto, correcta. 9. El hidróxido de cobre 2 es un compuesto poco soluble, en cuya solubilidad molar es 1,77 por 10 elevado a menos 7 moles por litro. Calcule el producto de solubilidad de dicha sustancia, de dicho compuesto. Bueno, esto es el equilibrio de disociación. Como veis, siempre delante de la S, los coeficientes estequiométricos. Perdón. Y podemos calcular la constante de solubilidad teniendo en cuenta que es igual al producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, es decir, S por 2S al cuadrado, es decir, 4S cubo. Conocemos S, 222 por 10 elevado a menos 20. B. Calcule el pH de una disolución saturada. Bueno, pues la concentración de iones hidroxilo es 2S, multiplicamos 2 por S, hacemos el logaritmo, cambiamos el signo y restamos hasta 14. 7,55, como es lógico, pH entre 7 y 14, pero muy cercano a 7 porque es muy poco soluble. Por lo tanto, hay poca concentración de iones hidroxilo. ¿Podríamos sumarle el que proviene del agua, de la disociación del agua? Pues no creo que merezca la pena. C. Vamos por aquí. Calcule la solubilidad en gramos por litro del hidróxido de cobre al añadir dicho compuesto a una disolución acuosa de NaOH cuyo pH inicial es 12. Bueno, sabemos que el pH es 12, por lo tanto podemos saber la concentración de iones hidroxilo. pOH2 menos logaritmo, etc. La constante es la concentración de cobre por la concentración de OH al cuadrado. Por lo tanto, podemos calcular la concentración de cobre 2 positivo, que es la solubilidad. Lo conocemos todo y obtenemos un valor de 2,22 por 10 elevado a menos 16, pero nos piden que lo calculemos en gramos por litro. Por lo tanto, vamos a multiplicar por la masa molar. ¿Por la masa molar de quién? De la sustancia que nos pide la solubilidad, es decir, del hidróxido de cobre 2. Nos da un valor de 2,16 por 10 elevado a menos 14 gramos por litro. Aquí no he tenido en cuenta los iones hidroxilo procedentes de la sustancia insoluble, ya que son muy inferiores a los procedentes de la disolución de NaOH. Y D. Si se añade un ácido fuerte a una disolución saturada de hidróxido de cobre 2, razone cualitativamente si se disolverá o precipitará más cantidad de dicho compuesto. Bueno, vamos a verlo aquí. Si añadimos ácido, reacciona con los grupos hidroxilo y lo elimina. Si lo elimina, por la ley del Chatelier, se produce un desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, lo que provoca la disolución del dihidróxido de cobre. Bueno, pues aquí lo tenéis escrito. Se disuelve más precipitado. 10 y última. Dados los compuestos orgánicos, propeno, propanona y propan-1-ol, nombre correctamente dichos compuestos. Bueno, pues ya lo tenemos. Y propongo una reacción orgánica para cada uno de los compuestos anteriores, identificando el tipo de reacción y los productos. Tratar siempre de poner reacciones fáciles. Por ejemplo, para un alqueno, le adicionamos hidrógeno con un catalizador y se obtiene el alcano correspondiente. Reacción de adición, hidrogenación. La acetona podemos reducirla mediante el tetrahidruro de sodio y aluminio, que provoca la aparición del alcohol secundario correspondiente. Si en este caso el propan-2-ol es una reacción de reducción. Y un alcohol primario podemos oxidarlo con permanganato. Produce en primer lugar el aldehído correspondiente, que sería el propanal, que se oxida hasta el ácido. El ácido es el propanoico y sería una reacción de oxidación. Y B. Identifique un alcano con isomería óptica y dibuje sus dos isómeros.
Un alcano con isomería óptica tenemos que poner un carbono. Y ahora 4 grupos diferentes. Los más sencillos posibles, claro. Hidrógeno, CH3, etilo y propilo. ¿Qué compuesto es este? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-metilhexano. Y este carbono, que es este carbono, es asimétrico, tiene 4 grupos diferentes, es quiral, y por lo tanto explica que el compuesto sea presente isomería óptica. Y estos serían los dos enantiómeros. Aquí es como si pusiéramos un espejo, ya sabéis, en el plano del papel hacia adentro y hacia afuera. Este compuesto sería enantiómero del de la izquierda. Bueno, solamente deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Fijaros que aquí ya tengo el de 2023. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.